Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien, pues yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. El día de hoy les vengo a platicar acerca de qué pasó con Polonia después de sus particiones. Como sabrán, a lo largo de la historia, Polonia ha sufrido bastante por su posición geográfica, ya que siempre ha estado rodeada de potencias. Y esto, desafortunadamente, ha conllevado a que Polonia sea víctima de las aspiraciones económicas, políticas, militares de los estados más poderosos. El curso de Historia de Relaciones Internacionales 1 aborda muy bien cuáles fueron las tres particiones que sufrió esta nación. Sin embargo, no queda muy claro qué sucedió después. Por lo tanto, el día de hoy haremos una pequeña recapitulación sobre las tres particiones, en caso de que no se acuerden, porque es muy importante que tengan este contexto para que puedan entender qué es lo que pasó después y por qué pasó lo que sucedió. Y pues bueno, una vez hecho esto, les platicaré sobre los eventos posteriores hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pónganse cómodos, agarren su botana favorita y agárrense porque aquí vamos. Pues para empezar, es pertinente recordar que durante el siglo XVIII hubo gran inestabilidad en el sistema político polaco. ¿Por qué? Pues básicamente el sistema de monarquía colectiva se convirtió en una anarquía. Por esta inestabilidad surgió la Guerra de Sucesión Polaca entre 1733 y 1738, donde intervinieron el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Francia, España, Prusia y el Imperio Ruso. Esta guerra terminó con el ascenso de Augusto III, quien había sido apoyado por Rusia, Prusia y el Sacro Imperio. Aquí es importante detenernos un poquito porque es importante que tengan en mente que Rusia siempre ha sido un actor persistente en la historia de Polonia. Y tanto así que Rusia ha definido el rumbo que ha tomado Polonia, tanto para bien como para mal. Entonces, ya una vez cerrando este paréntesis, al morir Augusto III sin sucesor, Estanislao II Poniatowski fue impuesto en 1764 por la zarina Catalina la Grande. Y de hecho, bueno, no sé si Gis les comentó esto, pero se rumora que Catalina y Estanislao tenían ahí pues asuntos de por medio. Yo no me voy a meter a eso, pero pues ustedes saquen sus conclusiones. Y bueno, durante esta época podemos decir que se observó una alianza entre Rusia, Prusia y Austria. Y esto es importante porque estos actores también van a ser persistentes a lo largo de esta historia y ahorita van a ver por qué. Entonces, Stanislao quiso introducir reformas, como la Constitución del 3 de mayo, que a grandes rasgos buscaba introducir igualdad entre la nobleza y los comunes. Sin embargo, la presión de Rusia, Prusia y Austria y la oposición de los nobles que se veían afectados por estas reformas impidieron su realización. Esto llevó al primer reparto de Polonia en 1772. Este reparto significó que Polonia perdiera el 30% de su territorio y un tercio de su población. 2 décadas después de este reparto, el predominio político de Rusia sobre Polonia se había intensificado de una manera increíble. De tal manera que el rey Estanislao y los aristócratas del parlamento preferían preservar la influencia rusa y abstenerse de implantar reformas políticas y administrativas que fortalecieran a Polonia. Sobre todo por temor a que esto provocase una invasión rusa y a la pérdida de los privilegios de la aristocracia. Sin embargo, pues había nobles que no compartían este pensamiento, estos nobles consentían valores liberales y pues ellos comenzaron a promover reformas para fortalecer a las instituciones porque sabían que con, con instituciones sólidas y robustas era posible mantener la independencia del reino. Y pues bueno, en 1791 se redacta la Constitución del 3 de mayo e incluso Estanislao demuestra apoyo para esta iniciativa. Pero como saben, pues había aristócratas que no estaban muy contentos con esto y pues, en fin, ellos hacen una revuelta en 1792 con el apoyo del Imperio Ruso y aquí es importante también hacer un pequeño paréntesis porque el Imperio Ruso se beneficiaba de una Polonia débil y sujeta a su propia influencia. Y pues también es importante notar que Rusia rodeaba
Polonia, Prusia rodeaba Polonia, Austria también. Entonces, como pueden ver, estos tres países pues estaban presentes y como les mencioné al principio, Polonia ha tenido la desventaja en el pasado de estar rodeada por potencias poderosas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque porque también en 1792 Prusia también interviene porque temía a las ideas liberales de la Revolución Francesa que estaban presentes en la Constitución del 3 de mayo. Por lo tanto, Prusia apoya a Rusia y a los nobles. Al final, el mismo Estanislao cede. Y en 1793 se da la segunda partición de Polonia entre Rusia y Prusia. Finalmente, en 1794, surge un movimiento nacional para recuperar Polonia. Y pues este fue motivado por un patriotismo extremista, por así decirlo, pero al final Austria se involucra para calmar esta rebelión y la tercera partición se da en 1795, donde Polonia desaparece del mapa al ser repartida entre Austria, Prusia y Rusia, estas tres potencias que la rodeaban. El rey Estanislao partió para Rusia, donde pasaría el resto de sus días. Y esto aseguró que Rusia se consolidara como la nación más importante de las potencias de las particiones. Y así Polonia desaparece por primera vez como Estado independiente en Europa y no se constituiría como un Estado polaco independiente hasta la creación de la Segunda República Polaca en 1918. Pero ahora hay que preguntarnos, durante todo este tiempo, ¿qué pasó? En resumen, muchas cosas. Pues, como saben, al estallar las guerras napoleónicas en el siglo XIX, el mapa de Europa cambió muchas veces. Napoleón Bonaparte tenía un afán por crear estados satélite para mantener su influencia y dominio sobre el territorio europeo. Uno de estos fue conocido como el Gran Ducado de Varsovia, que fue formado en 1807. Este ducado surgió tras el Tratado de Tilsit, firmado por Francia y Rusia para poner fin a la Guerra de la Cuarta Coalición. Además, la creación de este ducado fue apoyada por la diáspora polaca en Francia, quienes tenían la esperanza de recuperar su estado. No obstante, el estado polaco desaparecería por segunda vez del mapa al ser disuelto tras la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Esta vez, Polonia sería repartida por el Congreso de Viena entre Prusia, creando el Gran Ducado de Posen, y Rusia, llamando a su nueva adquisición Zarato de Polonia. El Congreso de Viena también determinó que una parte permanecería independiente, la cual sería conocida como la República de Cracovia. No obstante, la República de Cracovia no duró mucho, pues después de mucha inestabilidad y revueltas, fue anexada al Reino de Galicia, que era una provincia del Imperio Austriaco. Y bueno, ¿qué pasó con el Zarato de Polonia? Pues el Zarato de Polonia también tendría sus problemas, porque en 1830 hubo un levantamiento polaco contra el Imperio Ruso, pues como se podrán imaginar, pues no estaban muy contentos con la ocupación rusa. Este levantamiento fue socavado y el Zarato de Polonia fue integrado al Imperio Ruso. Consecuentemente, los polacos se enfrentaron a la confiscación de propiedades, la deportación, el servicio militar forzado y el cierre de sus universidades. En esta época, varios polacos emigraron a las potencias vecinas. A esto se le conoció como la Gran Emigración. Y pues bueno, a pesar de esto, su deseo de libertad permaneció a lo largo del siglo XIX, pues participaron en varias revoluciones en Prusia, Austria y Rusia. Y al mismo tiempo tuvieron un rol destacado en las revoluciones de 1848, notablemente en la Revolución de Hungría. Y pues bueno, hasta 1863 fue cuando hubo otro levantamiento que también fue socavado por los rusos. Como consecuencia se rusificaron las escuelas secundarias polacas y se disminuyó la tasa de alfabetización. Y pues bueno, durante todo el siglo XIX ya no hubo otro gran evento, por así decirlo, pero todo esto se volvería a agitar en el siglo XX.
Pues para esta época la antigua alianza entre Rusia, Prusia, que ahora se conocía como el Imperio Alemán, y Austria, que ahora se conocía como Austria-Hungría, ya no existía. Pues tienen que recordar que durante la Primera Guerra Mundial estas potencias lucharon en bandos separados. Pues Alemania y Austria-Hungría pertenecían a las potencias del centro y Rusia pertenecía a los aliados. Entonces, para ganarse el apoyo de la diáspora polaca, cada bando le prometió la liberación de Polonia. Por lo tanto, los polacos participaron en ambos bandos y desafortunadamente el territorio de Polonia se convirtió en el centro del frente oriental. Al final los rusos tuvieron que retirarse porque en 1917 estalló la Guerra Civil Rusa y también inició la Revolución Rusa. Por consiguiente, Alemania se anexó el territorio polaco perteneciente a Rusia. No obstante, esta victoria duró muy poco, pues como saben, las potencias centrales perdieron la guerra. Por lo tanto, tras el Tratado de Versalles, que fue respaldado por los 14 puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson, surge nuevamente el Estado de Polonia como la Segunda República Polaca en 1918. Esta república sería liderada por Józef Pilsudski. Y los rusos no se quedaron con los brazos cruzados, pues intentarían adueñarse de Polonia nuevamente. Por lo que los polacos derrotaron a la naciente Unión Soviética en la Guerra Polaco-Soviética entre 1919 y 1921, la cual, como se mencionó anteriormente, buscaba recuperar los territorios que había poseído previamente. Ok, cabe recalcar que este enfrentamiento fue decisivo para el periodo de entreguerras. ¿Por qué? Porque tras su derrota, los soviéticos optaron por fortalecerse internamente antes de hacer algún esfuerzo militar en Europa. Sabían que ellos tenían que consolidarse y antes de que pudieran comenzar con alguna agenda de política exterior, por así decirlo. Y pues bueno, también desafortunadamente durante este periodo de guerras, Polonia no se mantuvo muy estable políticamente. Hubo diversas revueltas y golpes de Estado, como la revuelta de Cracovia de 1923, el golpe de Mayo de 1926 y la revuelta de Lesko de 1932. Al mismo tiempo, Polonia firmaría tratados de defensa mutua con Francia y pactos de no agresión con la Alemania nazi y la Unión Soviética. Pero estos pactos no duraron, porque con Alemania estos pactos se rompieron después de que Polonia se negase a devolver la ciudad de Danzig, y con los soviéticos se rompió cuando los polacos ocuparon territorios de Checoslovaquia durante la crisis de los Sudetes. Como se podrán imaginar, esto le costaría muy caro a Polonia, pues poco después Alemania realizaría su invasión al Estado polaco, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1939, la Unión Soviética y Alemania nazi firmaron un pacto de no agresión, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. En este pacto, ambas potencias acuerdan la partición del territorio polaco. Los soviéticos controlarían Polonia Oriental, mientras que los nazis controlarían Polonia Occidental. Polonia desapareció del mapa por tercera vez. El gobierno polaco se exilió en el Reino Unido y al mismo tiempo remanentes del ejército permanecerían en Polonia bajo el nombre del Estado clandestino polaco, luchando por su independencia. Y bueno, después los alemanes cometen el error de invadir la Unión Soviética y pues como saben esto dio un giro decisivo a la Segunda Guerra Mundial porque finalmente los soviéticos se levantan en contra de Alemania y derrotarían a Alemania nazi en la batalla de Berlín con el apoyo de los polacos. Y pues bueno, para concluir, es pertinente que reconozcan que al final de la Segunda Guerra Mundial, Polonia ya sería un estado independiente. Pero a pesar de todo esto, quedaría bajo la influencia de la Unión Soviética, siendo partícipe del Pacto de Varsovia, que fue la contraposición a la OTAN. Entonces, recapitulando un poco, es importante que tomen en cuenta que Polonia no se puede entender
sin Rusia y sin Alemania, porque ambas potencias han influido de una manera increíble en la historia de Polonia, desde la época de las monarquías hasta los imperialismos alemanes y rusos y hasta la Polonia del día de hoy. Y pues, como podrán ver, la historia de Polonia puede entenderse como la de una nación que constantemente ha estado a la merced de potencias extranjeras, pues en el siglo XVIII estuvo rodeada por el Imperio ruso, por Prusia, por el, por el Imperio austriaco. En el siglo XX pues estuvo rodeada por Alemania nazi, por Rusia. Entonces ha sufrido bastante por su posición geográfica. Y también es pertinente que entiendan esto, pues las consecuencias de las diversas intervenciones extranjeras empujaron a los polacos a cuestionar las políticas comunistas de durante la época de la Guerra Fría, cuando estaban bajo la influencia de la cuando estaban bajo la influencia de la Unión Soviética, y esto los empujó a luchar por sus derechos. Hoy por hoy, Polonia es miembro de la OTAN, de la Unión Europea, y además es considerada una potencia en ascenso. Y sin más, pues los dejo el día de hoy. Espero que estén muy bien. Les deseo mucho éxito en sus finales. Y pues nuevamente fue un gusto ser su laboratorista. De verdad son un grupo increíble. Y pues les deseo todo lo mejor. Y cualquier cosa que necesiten, ya saben que aquí estoy. Saludos y un abrazo.